y del Espíritu Santo. Gracias Dios. Si quiere, ahí como estábamos a orar para dar comienzo a lo que sigue. Padre, en el nombre de Jesús estoy delante de tu presencia, Señor. Declaro que en este momento me pongo en tus manos y en tus manos sigo. Te agradezco por la oportunidad y el privilegio que me das de estar en este lugar, de poder empezar el año, Señor, y poder exponer tu palabra. Declaro que mis labios, Señor, se usarán solamente para bendecir, edificar, y para que todo aquel que me escuche, Señor, que la palabra que yo traiga sea de beneficio para su vida. Declaro, Espíritu de Dios, que tú abres cada corazón, cada mente, Señor, y atesorarán cada palabra que yo pueda hablar, Señor, como yo lo he aprendido y he escuchado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar. Si quiere, tome su lugar ahí, siéntese. Vamos a comenzar y quiero que se vaya al libro de Génesis, capítulo 21, versículo 28. Génesis 21, versículo 8. Gracias. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Hemos tenido una semana muy bendecida, ¿verdad? Si mañana cuando estemos las 24 horas en el cielo, buena alabanza de toda la noche sin parar. Bueno, y no va a haber toda la noche, debe ser todo el día. Yo creo que lo bonito es que mientras tú estés ocupado en las cosas de Dios, tú no le abres puerta a cualquier pensamiento que el enemigo te ponga. Entre más ocupado tú estés meditando, entre más ocupado estés sirviendo, menos espacio habrá para que el enemigo te pueda venir a tumbar. Así que es un privilegio poder estar aquí en esta semana y poder estar aquí en este lugar. Creo que es un honor. Normalmente, años atrás era complicado que un domingo el primer mes del año, pero gracias a Dios nos da la oportunidad. Y quiero que abra su corazón, porque el tema de hoy que le puse, que Dios me ha dado, quiero que lo escriba, que lo atesore en su corazón. Le puse: transicionando de niño a hombre a una madurez de reino. Transicionando de niño a hombre a una madurez de niño. O madurez de reino, perdón. Dígale al hermano que está a la par, pero dígaselo bien: tú ya no eres niño. No, pero volteando a ver, aunque tengas 50 años, aunque tengas 60 años, tú ya no eres niño. Tú eres un adulto en Cristo Jesús. Amén. Y si te hace caras, no te preocupes, perdona. Tienes que perdonar, amén. Así que en el libro de Génesis, capítulo 21, le dije, en el versículo 8 comenzamos y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Vamos a volver a repetir. Dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave causa del muchacho. Tu sierva y todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Esta palabra que le voy a dar en esta tarde, si usted abre su corazón, vamos a aprender muchas cosas, como yo lo he hecho. Es un nivel donde dejamos una mentalidad de niño e entramos a una mentalidad madura. Es importante saber y entender que cuando Dios nos llama, no nos podemos quedar como niños.
Tenemos que seguir madurando en todo lo que Dios compete. Cuando el pastor seguía hablando, dije yo, bueno, creo que es la línea correcta y creo que es lo que Dios quiere hablar en realidad. Fíjense que la historia en el capítulo 21 de Génesis, el versículo 8, habla de un versículo interesante donde marca y narra de que Isaac era el hijo de Abraham y era el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Era el hijo de la promesa, pero años atrás había tenido a otro hijo, el cual ese hijo podía de algún modo traer, digamos, estorbo a la vida de Isaac en cuanto a heredar lo que a Isaac le pertenecía. Pero quiero hablar de algo que es transición, porque solamente quiero recordar lo que es una transición, porque ya eso lo aprendimos anteriormente, lo hemos escuchado y lo hemos estado explicando. Una transición es paso de un estado o modo de ser a otro distinto, ¿okay? Es una acción y efecto de pasar de un estado a otro. Podemos también decir modo de pasar de un razonamiento a otro, o cambio repentino de tono o de expresión. Es un cambio de un lugar a otro, un modo de pensar a otro modo de pensar. Significa la palabra transición. Pero ¿por qué? Le quiero explicar por qué significa esa palabra transición, porque es necesario explicarla de acuerdo a lo que yo quiero enseñarle, lo quiero transmitirle a usted. Entonces, en el libro de Génesis 21:8 hay una historia que Dios marcó y que dejó narrada a nosotros, que era la vida de Isaac, un proceso desde que nació, un proceso donde él iba a madurar, un proceso donde él tenía que pasar por ciertas situaciones que necesitaba él pasar. Pero algo interesante, que dice que cuando el niño creció, dice que fue destetado. Dice que cuando el niño creció, fue destetado. Normalmente en esos países el niño se desteta a los 3 años. Yo no sé qué les da, pero a los 3 años esas mujeres eran muy buenas. Pero lo interesante es que, por ejemplo, dije, cuando más ocupado está, no le dé espacio a su mente. Amén. De 3 años destetaban a un niño en esos lugares en Israel. Lo vamos a ver luego más allá. Y cuando el niño creció, fue destetado e hizo Abraham un gran banquete. Pero ¿por qué Abraham hizo un gran banquete cuando el niño fue destetado? Vamos a ver qué significa la palabra destetar. Destetar en aquel tiempo es completar o destetar, es completar un tiempo en el niño, es de pasar de un tiempo a otro tiempo. Lo que les decía, de una dimensión pasar a otra dimensión. Él tenía que dejar de que la mamá lo amamantara para que él empezara a depender de otros alimentos que no fueran la leche. Por 3 años un niño se le daba leche, pura leche. No sé si le daban leche de cabra, no sé, pero le daban pura leche. La Biblia dice, y cuando encontré el significado de destetar, dice que era una costumbre que el niño se le tenía por fuerza a los 3 años quitarse la leche y quitarle los brazos de la mamá. Era una acción que ellos tomaban para que el niño pudiera crecer y se pudiera valer por sí mismo y empezar a buscar lo que la mamá le daba al niño. Entonces por eso le decimos transición de un lugar a otro, para que más o menos vayamos entendiendo lo que yo quiero explicar, porque vamos a ver qué nos daña a nosotros el quedarnos como niños y qué ventaja tiene poder madurar en lo que Dios nos ha dado, porque es lo que yo quiero expresamente darte. Entonces vamos a entender que a los 3 años destetaban al niño y ellos empezaban una nueva etapa en su vida. Pero es importante ver que cuando Abraham
ve que su hijo es destetado, dice que él hace una fiesta. Le voy a explicar más allá por qué se hacía una fiesta solamente porque le quitaron los pechos a la mamá. Se tiene que tener algo que nos pueda enseñar a nosotros, que nos dé luz de saber realmente qué es lo que significa eso de que se hace en esos países, porque no tiene lógica que simplemente por quitarle la leche al niño y que hagan una fiesta. Tiene que haber algo que nos ayude a nosotros a seguir adelante. Y fíjese que si usted se da cuenta en ese versículo, ¿verdad que Isaac simboliza al Señor Jesús espiritualmente hablando? Y Abraham simboliza el Padre. Ahora, cuando estaba en la casa, estaba buscando, estaba leyendo, y estuve en un lugar donde realmente a veces Dios nos habla. Y cuando estaba en ese lugar, venía y la palabra fluía en mí, destetar, porque Isaac significa que es el pacto, Isaac significa la promesa. Isaac es aquel que Dios le prometió a Abraham, simbólicamente significa Jesús espiritualmente en este tiempo. Y ahí se manifiesta algo que el Señor Jesús también tenía que hacer en su debido tiempo. Y le voy a explicar por qué. Porque si usted sabe, cuando un bebé está con su madre tiene la cobertura del bebé. El bebé se siente acobijado. El bebé se siente de una manera protegido. El bebé tiene una manera de pensar de que su mamá le da todo, su mamá le provee todo, su mamá es la dadora, su mamá es el Dios del bebé, mamá aquí, mamá allá, y el papá no le dice nada, porque como la mamá es la que le da de comer, usualmente los niños siempre dicen mamá. No sé por qué los niños cuando empiezan a hablar siempre dicen papá, ¿no? Bueno, gloria a Dios, a mí los dos me dieron papá primero. Ese es el honor que me llevo. Pero normalmente usted se da cuenta que algunos niños siempre dicen la primera palabra papá. ¿Sí, no? O soy loco, no sé, como soy de Honduras, dice el pastor. Entonces, pero vamos a entender qué le quiero explicar. Porque Isaac es la promesa y es lo que Jesús iba a venir a hacer. Cuando entendemos que el Señor Jesús iba a venir a la tierra, lo que yo aprendí fue esto: que cuando Jesús vino a la tierra y se humilló como hombre y se hizo hombre y se desligó de la divinidad del Padre, fue lo mismo que Isaac pasó cuando lo destetaron. Bueno, ¿sí me entendió? ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús estaba en el cielo, dice la Biblia que estaba siempre al lado del Padre, ¿no? Él era todo, su papá era todo. Pero llegó un momento donde dice que Él se hizo hombre, se humilló. Cuando Jesús estaba en el cielo tenía poder, tenía autoridad, y lo sigue teniendo, pero lo que yo le quiero mostrar es esto: que cuando alguien es destetado, cuando alguien deja de beber leche, tiene que pasar a una dimensión donde tiene que buscar su propio alimento, y pasa a una dimensión donde tiene que entender que ya no va a depender que el Padre le traiga todo. Él tiene que buscar sus alimentos. Cuando en el libro de Filipenses dice que Él se humilló y que se hizo hombre y que no escatimó el ser igual a Dios, dice, en ese momento hay una desunidad de padre e hijo, y el Padre tiene que ceder y decirle: es tu tiempo de que te alejes de mí, porque vas a cumplir un propósito. El mismo pasa con Isaac. Cuando Isaac es destetado, la Biblia dice, cuando alguien es destetado, dice que pasa a comer alimentos sólidos. Y eso fue lo que prácticamente vino a hacer el Señor Jesús en cierta área de su vida. Vino a venir a la tierra a morir por algo. Él tuvo que ayunar, Él tuvo que orar, Él tuvo que hacer lo necesario para vivir en santidad. Aún siendo Dios, dice que Él se desligó de lo que había en el cielo y se entregó a nosotros,
ahí sufre él una dimensión de un lugar a otro. ¿Por qué le quiero enseñar esto? Porque es necesario que nosotros entendamos que cuando nosotros estamos en Filipenses, el Padre entrega al Hijo y ya el Hijo tiene que venir a la tierra. Lo mismo pasó con Isaac. Isaac fue destetado para que él pudiera aprender a vivir y a buscar sus propios alimentos para poder comer en su vida. Y es importante entender eso, porque vamos a ver cierta historia, y vaya saliendo de Segunda de Crónicas. ¿Por qué le estoy enseñando eso? Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Cuando lo tienen, me dice un amén. Dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 30 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar de Dios, el Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de cera, esculturas, imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima del pedazo, también las imágenes de cera, las esculturas, estatuas fundidas, y los desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Este hombre Josías, que significa Dios sana, este hombre que tenía una profecía anteriormente, años atrás, cuando él nace, dice la Biblia que de 8 años él comenzó a reinar. Tenía 8 años cuando él comenzó a reinar. Cuando él tenía 8 años, dice que lo pusieron como rey, y a los 8 años empezó a buscar del Dios de David. ¿Por qué le quiero decir esto? Si este rey, siendo niño, lo ponen como rey, normalmente usted sabe que un niño es inexperto. Un niño no carece de autoridad. Un niño carece de conocimiento. Un niño no podrá ser hábil en hablar. Y lo mismo le pasaba a un rey que tenía 8 años. Porque seamos honestos, ¿usted se imagina reinar de 8 años en un pueblo que es innumerable? ¿Usted se imagina la carga que tenía ese joven niño al saber de que su padre había muerto y que por herencia le tocaba a él ser parte del reinado y poder dirigir? Entonces, pero una actitud que él tenía fue esta, y que buscó. Dice que a los 8 años empezó a buscar. Dice que empezó a buscar. Dice, siendo un muchacho, comenzó a buscar del Dios de David. Porque él no quería que en su niñez y cuando creciera siguiera siendo el mismo. Cuando ese hombre se dedicó a buscar de Dios, y dice que cuando cumplió 12 años, entonces dice que comenzó a limpiar toda Jerusalén y toda Judea. ¿Qué le quiero enseñar con esto? Usted sabe que en las tradiciones de Israel, hasta los 12 años es que tienen el derecho o la autoridad de ejercer un ministerio, como cuando Jesús lo hizo cuando entró a las sinagogas de los judíos. Ahí dice que se quedó 3 días y les enseñaba a los doctores de la ley y a los sacerdotes. Pues lo mismo le pasó a un hombre que tenía 12 años, y que cuando se vino el tiempo preciso, él dijo: ahora sí tengo la autoridad para poder tumbar lo que mi padre había creado en el pasado. Entonces vamos a ver una transición de ese hombre que comenzó de su niñez a buscar de Dios,
y cuando llegó el tiempo preciso, por su propia cuenta, tenía la autoridad de poder tumbar todo lo que su padre había hecho, y como buscó de Dios, entonces cumpliendo 12 dijo: es tiempo de derrumbar todo aquello que mis padres habían hecho. ¿Por qué le enseño esto? Porque Josías en ese tiempo vivía en un tiempo crítico. Su padre había destruido la casa de Dios. Su padre había pasado a sus hijos por el fuego al dios Moloch. Su padre había sido y su abuelo habían sido reyes más perversos en ese tiempo. Pero un hombre llamado Josías, que tenía una profecía en él, dijo: yo no voy a ser igual que ellos. Yo no voy a ser igual que ellos. Y cuando lo pusieron como rey a los 8 años, la primera actitud que él tuvo fue buscar de Dios. A los 8 años empezó a buscar de Dios. Y dice que a los 12 quebrantó todo aquello que había levantado los dioses de Acera, todas esas cosas que eran abominaciones de Israel. Entonces vamos viendo un proceso desde niñez hasta una madurez, porque siendo de 8 era incapaz que pudiera hacer algo, primeramente porque no había autoridad en él, porque era un niño, no podía ejercer algo cuando no tenía madurez. Cumpliendo los 12, dijo él: es tiempo. Porque yo le voy a decir algo, usted sí conoce personas, y aquí no hay, ¿verdad?, que tienen 40, 50 años y actúan como niños. No conocen, aquí no hay, nomás en Honduras, tampoco allá. No, sí, hay adultos que tienen 40, 50 años, 60, 30, y hay jóvenes que tienen 10, 15 y se ven más maduros que la gente adulta. ¿Sabe por qué? Porque no es la edad que te hace madurar, es tu actitud que tienes para cómo poder hacer o tener una idea de un propósito. Porque cuando alguien tiene 50 años y se queja, y yo conozco jóvenes que son de 18 y 20 años y son más maduros que personas que tienen 40, 30, 25 años. Usted dirá: ¿por qué? Hágase la pregunta: ¿en qué estará? Es que no es la edad. Es que Josías, cuando entendió que no era la edad, lo primero que él dijo: yo lo primero que voy a hacer va a ser buscar de Dios. Por eso usted va a ver que para Dios no hay límite a quien quiera usar. Dios no tiene límite, Dios no tiene edad. Dios usa a los niños, pequeños, grandes y adultos. Simplemente es que cuando tú te metes con Dios, ahí entra una madurez espiritual. Porque Dios no te pide que seas maduro de acuerdo a tu edad. Dios te pide que seas maduro cuando te dejes de destetar. Cuando tú te despetes, aprenderás tú a buscar tu propio alimento. Si tú tienes 5 o 10 años en el Evangelio y todavía quieres que te den alimento, déjame decirte que te están dando leche todavía. Pero si tú eres la persona que dice: yo no espero que el pastor me enseñe, yo no voy a esperar de que la pastora me enseñe, yo no voy a esperar de que aquel me enseñe, yo buscaré mi propio alimento porque ya tengo el discernimiento del bien y el mal. Un niño no tiene la capacidad de ver el mal ni el bien, es inexperto. Pero cuando es destetado, él por su propia cuenta, dice la Biblia, que empieza a comer alimento sólido. Y Josías, cuando entendió que no era la edad, dijo: yo tengo que buscar de Dios. Porque ser de 8 años y regir un gobierno no es cosa buena. ¿Qué haría usted si lo ponen como presidente de Estados Unidos a los 8 años? ¿No se imagina? Y que tengas ese montón de ancianos a la par tuya diciendo: haz esto, haz allá, haz acá. ¿Sabe por qué él se esperó?
porque dijo, hasta los 12 yo tengo la autoridad para poder hacer y evaluar mis ideas, porque hasta los 12 años en el tiempo de Israel era que le permitían ejercer algo o enseñar algo, como Jesús lo hizo cuando se metió a enseñar ahí con los sacerdotes. Entonces Josías es un vivo ejemplo de cómo pasar de un nivel de niñez a un nivel maduro. Nunca le dijo al sacerdote, ven, enséñame. Él dice que comenzó a buscar del Dios de su padre, del Dios de su padre David, él solo. Y en 1 Samuel tenemos otra historia que es muy rápida. En 1 Samuel tenemos una historia donde Ana dice que concibió a luz. 1 Samuel 1:22 dice, pero Ana no subió. Lo puede leer, si quiere lo van poniendo acá, ahí en la pantalla. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Alcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente cumpla con Jehová la palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová. Y el niño era pequeño, y mató al becerro y trajo al niño a Elí. Samuel era un personaje que fue pedido por esta mujer llamada Ana. Pero esta Ana se lo había dado y se lo había prometido a Dios. Pero hay algo tan interesante que yo pude entender aquí, lo que es cuando ella dice que no lo quería dejar ir a ministrar, no lo quería dejar ir con Elí hasta que fuera destetado. Otra idea, otra historia donde vemos esta palabra, porque lo que Ana realmente quería, era imposible que en ese tiempo lo fuera, porque cuando Alcana le dijo llévalo, ella no quiso, porque sabía que si lo mandaba a servir, a lo mejor no iba a tener lo suficientemente la edad para poder hacerlo con excelencia. Entonces, cumpliendo el tiempo, dice que lo llevó. Y como dice el 1:24, dice, y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo 3 becerros, una efa de harina. Escuchen, 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, lo trajeron a Elí. Y dice, pero en el 1:22, al final dice que se va a quedar ahí para siempre. Ya él se lo había dedicado a Jehová. Y lo interesante es que cuando ella cumple la promesa, se lo lleva a Elí. Pero mira algo interesante ahí, que cuando fue destetado, dice que fue y lo llevó al altar y lo presentó y se quedó con el sacerdote Elí. Era un niño cuando empezó a ejercer el ministerio. Pero cuando lo más interesante es esto, porque verdad que nosotros tenemos deseo de salir a las naciones, de predicar en otras iglesias, de ministrar, tenemos el deseo de salir a otros lugares. Pero algo que pude ver allí, si usted lee capítulos adelante, dice que este Samuel ministraba en la presencia de Elí. Y dice que cuando era un joven, dice que estaba acostado en el arca del pacto, y ahí es cuando Dios le habla. Algo interesante que yo pude aprender es que para poder salir afuera, primeramente tenemos que servir la casa. Eso es esencial. Si como niños, el primer fundamento de un niño dentro del hogar es servir primeramente aquí. Porque si de aquí quieres salir afuera, ya no vas a salir como niño, tienes que salir con madurez. Entonces vean la transición de Samuel. Primero ministraba dentro del tabernáculo sirviendo a Elí.
Cuando era joven, Dios lo llama y le empieza a revelar su palabra, y es cuando lo va a sacar hacia los ojos del pueblo. Y esto lo recibí para mí. Esto lo recibí para mí. Porque si uno como pastor quiere salir a ministrar a otros lugares, primero sirve en la casa hasta que madures, entonces Dios va a dejarte ver que el pueblo de otro lugar te pueda ver a ti y que los puedas ministrar. Es cuestión de autoridad, es cuestión de obediencia, es cuestión de que ser niños, pasar a un nivel de madurez para poder ejercer otros ministerios en otros lugares. Pero lo importante es que no nos tenemos que quedar como niños, porque es una transición donde no nos van. Es que un niño, mire, un niño es tan inocente que tú le quitas una paleta sin que él diga nada. ¿Verdad que si le quitan la paleta a un niño? O depende del niño. No, si se la quitas, fácilmente se la quitas. Es inexperto, no sabe. Pero, y fíjese que le voy a contar esto, y son tan sabios los niños, pero cuando dicen algo, realmente lo dicen, pero no lo entienden. Porque le voy a explicar por esto. Ahora días estaba en la iglesia, allá donde venía yo en Nápoles, y estaba arriba yo en el segundo piso, se lo conté a mi esposa, le digo, y fíjese que estaba allá, le decía a Eliu, le digo, Eliu, deja de correr en la iglesia. Y le dije así, ¿y sabe qué me dijo él? No diga qué me dijo. Dice, es la casa de Dios. Así me dijo, es la casa de Dios. Que cuando yo escuché eso dije, nomás me eché a reír, porque él sin saber dijo algo, es la casa de Dios, es la casa de mi Padre, yo puedo hacer lo que yo quiera. No lo entendió, pero cuando él dijo eso dije yo, le digo, ok, ya no te voy a decir nada, porque él dijo, es la casa de Dios, dice. Entonces un niño dice cosas que no las entiende, solamente las dice. Entonces estos niños que estamos viendo, Isaac, Josías y Samuel, pasaron de niños a una transición de madurez para poder ejercer algo. Isaac tenía que destetarse para poder cumplir la promesa. Josías tenía que cumplir su reinado maduro, porque siendo niño no tenía la autoridad. Samuel, estando dentro del ministerio, ejerciendo el sacerdocio dentro, no podía salir de ahí hasta que Dios lo procesara y lo madurara y saliera al pueblo a profetizar, a ser el profeta que Dios le mandaba a ser. Pero pasaron de un lugar a otro, no se quedaron ahí estabilizados. Entonces, pero esa es la parte donde yo le diría, ahí es cuando tenemos que madurar. Porque qué feo es, por ejemplo, y estos problemas comunes siempre pasan en nuestro matrimonio. Uno simplemente, a veces el hombre a veces va a ser va a haber alguien más serio, ¿no? Normalmente va a ser así. Pero vean que a veces somos tan niños que llevamos 8 meses, por ejemplo, pongámoslo un mes de gozo, de paz, de alegría, y de repente viene el enemigo, pone un dardo y se acabó todo. ¿No? ¿A usted no le pasa eso? El esposo y la esposa están contentos, alegres, van aquí, van allá, son un terrón de azúcar, y cuando llega el enemigo dice, ahora pones eso, y se pelean por una semana, un mes, no me toques, no te quiero, pero si una semana antes me decías que te amo, que aquí, que allá, y cuando pasa eso, se pelean y ya se acabó el mes o la semana que te esforzaste para que tu hogar estuviera feliz. Y con una acción, vino el diablo y te quitó todo lo que habías. ¿Sabe qué le dirían? Somos inmaduros y estamos todavía niños. Porque en nuestro matrimonio va a pasar eso. Te metes con Dios, ayunas, están espirituales, y cuando viene un pleito, ya no se quiere, me quiero ir, que tú no me quieres, no me dijiste bye, no me amas, no me contestas, no me texteas, que te vas a la tienda y no me avisas,
y el novio, vete, ya no te quiero ver. Y una semana atrás te amo, chiquita, te llevas. ¿Y qué pasó? Que alguien me explique por ahí, ¿qué pasó? Eso quiere decir que todavía no hay una madurez en tu vida. Porque si el enemigo te quita algo, como una paleta te la quita fácil, es simplemente que no hemos madurado. Porque es fácil poder decirle, ok, metí la pata, listo, arreglémoslo simplemente. Pero no, como no somos maduros y actuamos como niños, que el niño, cuando no le das algo, te hace un berrinche que todo el mundo se dé cuenta, ¿sí o no? A usted no le pasa que va a las tiendas y papá, quiero que... Y usted que quiere desgreñar a este niño, pero no sabe que le van a llamar el 911 y por esa cosa se detiene. Ay, nomás a mí me pasa cuando el lío empieza y digo, Señor, dame paz porque no quiero hacer algo que no tengo que hacer. Y sabe, a veces digo, me voy a llevar al baño. Y son tan sabios que no van al baño después. Le dice, vení, vamos al baño. No, yo me quedo con mamá, porque saben. Y así son cuando personas inmaduras actúan. Tú te esfuerzas, le echas ganas, y viene el enemigo y te empieza a poner una piedra de tropiezo, y se acabó un año de bendición, se acabó un mes de paz, de tranquilidad. Y el problema es volver a comenzar. Usted no le quiere ver ni la cara a su esposa. Perdón. Y le da miedo hasta llevarle un regalo, ¿verdad? Porque no, le da miedo que se lo reciba. Pues, bueno, nomás en Honduras pasa eso. Entonces, por favor, cuando usted entienda que seamos maduros, cuando usted sea destetado, usted va a empezar a madurar y va a empezar a decirle al Señor, ya no necesito que me enseñe, ahora yo voy a buscar mi propio alimento para bendecir a otros. Porque imagínense, si usted está siendo destetado, si usted le está dando leche, ¿cómo le va a enseñar a otro? ¿Cómo le va a enseñar a otro? Le va a enseñar la misma leche. Entonces, si usted como persona madura, espiritualmente hablando, no estoy hablando de personas de edad, no estoy hablando de personas de edad, estoy hablando de personas que entienden y que saben, eso es cuando es una edad madura espiritualmente. Pero ahora vamos a pasar a algo más, vamos a pasar a otro lugar. Gálatas 4:1, váyase ahí. Gálatas 4:1. Gálatas 4:1, en el versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Escucha este versículo como dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dile a tu hermano, ¿tú eres un tutor o eres un administrador? Vamos, míralo, dile. Y si aplaudo es porque alguien se está durmiendo y lo vamos a despertar, amén. Dile, ¿tú eres un tutor o eres un administrador? Porque miren cómo dice la palabra. Dice, pero también les digo, dice Pablo, entre tanto que el heredero es un niño, dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Primero, yo le hablé a personas que quieren salir de ese estado de niñez a pasar a un estado donde empezarán a ser tutores, donde empezarán a ser administradores. ¿De quiénes? De los que Dios te ponga a tu lado. Simplemente es entender esto. Si tú ya entendiste que ya no quieres que te den leche, sino que quieres comer alimento sólido para poderle dar leche a otro niño, tienes que entender
que tú tienes que pasar a un nivel de tutor o a un nivel de administrador. ¿Qué es un tutor? Es aquel que los bienes de otra persona que sabe que no puede sobrellevarlos, los agarra, y hasta que el niño crezca, entonces él tiene la autoridad para poder ejercerlo. Un administrador es aquel que sabe que la persona que es dueño de todo no puede administrar, entonces contrata a otro que sí sabe, y hasta que aquel pueda administrar, entonces la persona dice: me hago a un lado porque tú ya aprendiste. Y mire Gálatas como dice: entre tanto, dice que el niño es un heredero. Escúcheme: entre tanto digo que si el niño es un heredero, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hermano, yo le vengo a decir con todo mi corazón: Dios te bendijo con todo lo que Él tiene. Te puso en los lugares celestiales, te dio dones, te dio talento, te dio habilidades. Pero déjame decirte aquí que hasta que tú no madures, seguirás siendo niño, y tutores te cuidarán hasta que tú madures y ejerzas tu propio ministerio. Esto va a ser así, porque Dios no le va a dar a un niño un ministerio, como lo dice el apóstol Pablo, que no le des algo a un neófito. ¿Así es la palabra? Es un niño que no va a poder sobrellevar algo porque todavía no ha madurado. Y escuchen lo extraordinario: dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo sea llenado por el Padre. Por eso es que a los 3 años ellos le quitaban la leche y les daban viandas sólidas, porque es interesante ver de que cuando eran niños, dice Pablo, que aunque Isaac era dueño de todo, dice que en nada difería del otro, porque no podía sobrellevar lo que él tenía hasta que él creciera. Hermano, usted tiene habilidades, usted tiene talentos, usted tiene dones, tiene ministerios que tiene dentro de usted. Ahora hágase la pregunta: ¿por qué usted no fluye en lo que Dios le ha dado? Hágase la pregunta: ¿por qué usted ayuna, usted ora, por qué usted se mete con Dios y usted no fluye como quisiera a veces fluir? ¿Sabe por qué? Porque todavía no ha dejado la leche, es inexperto y está bajo tutores. Pero yo quiero decirle a usted que usted ya no es niño, usted va a ser un tutor. Es un tutor. Un tutor es aquel que cuida los beneficios de alguien más que sabe que no puede llevar. Pero para poder ser tutor necesitamos aprender muchas cosas. Primero, un tutor cuida sin importar quién sea el niño. Tenemos una responsabilidad tan grande. ¿Sabe? Usted es tutor de sus hijos. Usted es tutor de sus hijos. De usted depende a dónde sus hijos quieran llegar. Si usted como tutor siempre come leche, leche y leche, sus hijos van a comer leche y no van a crecer. Si usted no come alimentos sólidos, y déjeme decirle que cuando usted se convierte en un tutor, no es por la edad, es por sus actitudes, es por su forma de hablar, por su forma de pensar. Si usted como tutor hace lo que usted quiere, el niño va a hacer lo que él quiere, porque usted es ejemplo de aquel niño que lo ve. Aquí hay personas que, déjeme decirle, que lo van a ver, quiera o no quiera, lo van a ver. Lo van a ver cómo camina, lo van a ver cómo se peina, lo van a ver los zapatos que trae, le van a ver todo, cómo viene vestido, porque es niño, es inexperto. Un niño solamente se fija, pero no sabe por qué lo hace. ¿Sabe qué aprendí? Un niño, para todo hay tiempo, siempre para jugar. Háblale de jugar, no importa cómo esté, se levanta, vamos a jugar, papá. No, se le olvida el hambre. Mire, a mí me ha pasado, yo creo que a usted le ha pasado, cuando hacemos convivios aquí, mis hijos comen y no comen, se la pasan jugando. Llegando a la casa dicen: papi, tengo hambre. Digo yo: Señor, qué prueba tan dura es esa. No, ¿verdad que sí nos pasa eso? Pero ¿sabe por qué?
Porque cuando el niño es cuestión de juego, no lo para nadie. No. Aunque le quites el carro, se inventa otra cosa para jugar. Aunque le quiten la televisión, también tengo mis carritos para jugar. No lo vas a manipular, jamás. El niño se las inventa para jugar. Pero como usted y yo no somos niños, vamos a declarar que vamos a ser tutores. Porque un tutor es aquel que cuida al niño cuando es inexperto. Entonces, pero algo que aprendí más allá. ¿Se recuerda la parábola del hijo pródigo? Cuando estaba sentado ahí se me vino esto. Y miren cómo se lo voy a mostrar. Cuando el hijo pródigo le dice al padre, dame mi herencia, él no se la negó, se la dio. Primeramente era joven, era inexperto, era inmaduro, pero aún así el padre se la da. Cuando el joven se va y dice que gastó todos sus bienes y dice que desperdició su dinero, y llegó un tiempo de que comía algarrobas, llegó un tiempo cuando lo perdió todo, dice que él volvió en sí y dijo, oh, en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo. Cuando él vuelve en sí, dice que le pidió perdón al cielo y regresó, y cuando el padre lo vio, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo abrazó, lo besó, le puso sandalias, le puso ropa, le puso anillo. ¿Sabe por qué hacían fiesta cuando desetaban a alguien? Es porque ya sabían que ya había pasado un estado de madurez. Cuando el padre vio en el hijo, dijo, ojo, así te quería ver. Él no se fijó en la ropa, él se fijó en la actitud que él traía. Y cuando el padre lo vio, dijo, tráiganse el becerro más gordo, porque ahora vamos a hacer fiesta, por cuanto este ya aprendió y dejó lo niño y ahora entró a un estado de madurez. Ahora sí pónganle el anillo, la vestidura, pónganle lo mejor, porque va a valorizar lo que verdaderamente Dios le ha dado a él. Cuando entramos en esa transición, tú entiendes de que como lo hizo el padre, dice que lo vio y dijo, wow, así te quería ver, así te quería ver, maduro. Porque él dijo, en la casa de mi padre los jornaleros comen más que yo, mejor que yo. Cuando estamos aquí, a veces no entendemos. ¿Y sabe qué más aprendí? Que el otro supuestamente maduro, el hermano, simplemente era niño porque trabajaba como esclavo. ¿Y qué dice Gálatas? Que en lo que el niño, dice que el niño no se le refiere, no hay una diferencia entre esclavo y niño, porque él es inexperto. Aunque es dueño de todo, no importa, él sigue siendo niño, porque el hermano mayor trabajaba, el hermano mayor trabajaba, y no entendía de que todo le pertenecía a él. Y como el joven era inexperto, se fue y lo tiró todo, pero estaba peor el joven, el otro, porque estando en la casa, no sabía y entendía lo que Dios le había dado, la oportunidad que tenía, y cuando ve venir al joven, dice que se puso celoso. Y si usted se va a Corintios, yo lo voy a leer, Corintios 3:1 dice, de manera, Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Eso dice Primera de Corintios. Y Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Escuche bien, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, por entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 14:20 también dice, hermanos,
no seáis niños en el modo de pensar. Dice, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Fíjense que cuando estaba leyendo estas cartas de Corintios, y cuando abajo decía, usted no puede leer el 1 Corintios, ahí puede leer cuando dice que la iglesia de Corintios, hermano, fue llena de dones, fue llena de talentos, tenían todo. Pero ¿sabe qué le dice Pablo? Les dice, les hablo como a niños y carnales, porque si ustedes, siendo niños, dice que ellos se juzgaban, se criticaban, ellos, dice que aunque hablaban en lenguas, aunque profetizaban, aunque derramaban, aunque Dios los usaba con unción, aunque ellos pensaban que eran maduros, no lo eran. Porque dice que cuando hay división, que cuando había chisme, cuando hay odio, cuando hay rencor, no hay madurez. No importa que tú seas usado, no importa cuánto tú tengas palabra, no importa cuánto yo sea usado. Cuando hay celos, contiendas, iras y envidia, no hay una madurez. Hay una etapa de niñez. Por eso dice Corintios, yo hablaba como un niño, pensaba como un niño, actuaba como un niño, pero ahora dejé lo de niño y soy hombre. Hermano, hay cosas que yo no voy a entender. Hay cosas que el pastor hace que yo no voy a entender. Listo, yo no dejo que él trabaje como Dios lo lleva. Pero cuando somos niños, juzgamos como niños, pensamos como niños y actuamos como niños. ¿Por qué? Porque no hay una madurez en nuestra vida. Porque Pablo decía, si tienes celos, tienes contiendas, tienes odio, tú no eres maduro, sigues siendo niño. Sigue siendo niño. Por eso cuando usted se dé cuenta de algo, si usted no tiene la capacidad de sobrellevarlo, mejor haga como yo, calladito, me miro más bonito. Yo le digo a hermanas cuando me cuentan algo y me dicen, hermano, me dicen, no le diga a nadie, no te preocupes, aquí no pasó nada, ni me acuerdo, es más, no me acuerdo de lo que me dijiste. ¿Sabe por qué? Porque yo le he dicho a Dios que no quiero ser una persona que cuando ve algo te lastima el corazón. Cuando Dios te deja ver algo es porque quiere madurarte y quiere procesarte. Cuando Dios te lleva hasta lo más profundo que no aguantes es porque quiere quitarte la leche y quiere darte vianda, quiere darte alimento sólido. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú veas algo que para ti es malo, tú estás juzgando como niño, pero no ves más allá lo que Dios realmente quiere hacer. Porque pensamos como niño, actuamos como niño y no miramos como el hombre lo ve. Por eso Corintios dice, hermanos, dice, seamos niños en la malicia. Usted sea niño en lo malo. Los niños te dicen algo, se pelean, al rato los ve jugando ahí agarrados de la mano. Se dicen de cosas ya que tú no me quieres, que me pegaste, y que luego vienen y me dicen a mi papá me pegó aquel, y a los 2 segundos ya los veo jugando ahí. Dice, seamos niños en la malicia, pero dice que seamos maduros en el modo de pensar. Usted y yo no nos podemos quedar actuando como niños, porque entonces, déjeme decirle algo que aprendí yo: cuando alguien está niño, nunca vas a saber qué se siente el ser usado por Dios. Nunca vas a saber qué se siente que Dios pueda servir como lo hizo Samuel. De un estado a otro cruzó y ministró. Cuando tú eres niño, Dios no te puede dar algo porque eres incapaz. ¿Sabe qué más aprendí? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que salieron en el mes de Abí. El mes de Abí era un tiempo donde la espiga ya estaba lista para comer, donde el trigo ya estaba listo para poder ser cortado. Y Dios los sacó de un lugar de esclavitud, porque aunque ellos eran adultos, eran niños, porque se quejaban todo el tiempo, criticaban todo el tiempo. Y Dios, cuando los lleva a la tierra prometida, solamente tenían que cruzar. Pero cuando Dios ve su actitud, digo, no, estos todavía no han madurado.
voy a hacer que se den la vuelta a 40 años y hasta que maduren, entonces los entraré a la tierra prometida. Y los sacó en el mes preciso donde la tierra donde iba ya estaba lista, ya estaba preparada, ya solamente era de tomarla. Pero cuando Dios ve su actitud, dijo: no, estos todavía no están listos, estos están niños, ¿cómo yo los voy a mandar? Por eso es que cuando vieron gigantes se asustaron, porque todavía no habían sido maduros. Por eso cuando a usted le está pasando algo y no haya que hacer, y que se pone loco y que hago, Señor, y le habla aquí y le habla allá, hermano, mira esto aquí, hermano, mira esto allá, y es que usted tiene que calmarse y empezar a tomar decisiones maduras. Porque un niño, una característica que tiene, hay otra cosa, es esto: si alguien que ya supuestamente es maduro y viene un niño y te empieza a hablar mal y tú haces caso a esas palabras, tú también te haces niño. Hermano, es imposible que cuando tú seas una persona madura, alguien venga y te ponga un chisme, una palabra, tú creas a las palabras de ese niño. Es imposible que usted, siendo maduro espiritualmente, supuestamente, que venga alguien y que te empiece a decir: mira, esto pasó aquí, mira, aquel pasó allá, mira, él dijo esto de ti, mira, él hizo eso, y usted dice: de verdad, en serio hizo eso. Y usted no está viendo con ojos espirituales, sino que se está haciendo igual que al niño. Y por eso es que su corazón después se daña, se lastima, porque sigue siendo niño. Y siempre va a escuchar chismes, va a escuchar palabras que le vienen a decir, y siempre va a caer en lo mismo, hasta que crezca y sea maduro y entienda que la madurez le da a usted confianza, le da autoridad, le da poder. ¿Sabe? Cuando usted es maduro, sabrá cómo poder usar lo que Dios le da. La niñez provoca en nosotros que no disfrutes lo que tú tienes. Nunca vas a disfrutar tu esposa, nunca. Si tú eres niño, no la vas a disfrutar. No importa la edad que tengas, puedes tener 150 años, no importa, porque la madurez hace que tú siempre estés peleando con ella. Siempre vas a lograr de que cuando ella quiera tener algo contigo, pero como eres inmaduro, nunca lo vas a tener. Un día estás alegre, un día contento, un día enojado, un día contento. Es falta de inmadurez. Déjeme decirle, y perdóneme usted, ¿usted cree que a mí se me hace fácil estar aquí predicando a la gente de 50 años? ¿De 40? ¿Si hay gente de 50? No hay. ¿Sí hay? No hay, claro. No hay. ¿De 40, de 30 años? ¿Usted cree que para mí es fácil pararme aquí y poder decirle a usted, darle un consejo? No es fácil para mí. Pero he buscado en Dios y decirle a Él: Señor, permíteme bendecir la iglesia. Le he dicho: Señor, permíteme bendecir la iglesia, porque yo he entendido que no es la edad que tengas, es tu actitud que tomes para poder sobrellevar las cosas. Hermano, pero si usted como hombre o mujer sigue siendo inmaduro, usted no va a disfrutar la mujer que tiene. Vendrá Cristo y usted seguirá igual, enojado, berrinchudo. Él le dice: vamos acá, es que está frío. No, es que vamos acá, no, es que tengo hambre. No, es que vamos de shopping, no, es que no me gusta comprar. No, es que, mami, mira, haz esto aquí. No, es que no. Y seguirás así toda tu vida hasta que no aprendas a disfrutar a tu mujer y empieces a madurar. La inmadurez hace que tú no valorices lo que tienes al lado tuyo. Porque ¿sabe qué más aprendí? El niño está siempre apto para hacer cualquier cosa. Usted se da cuenta de algo, haga esto. Cuando usted va a su niño, pregúntele: mami, ¿qué día es hoy? Pregúntele, él no va a saber en qué día está. Mis hijos siempre me preguntan: papi, ¿hoy es día de iglesia? Sí, siempre me preguntan. ¿Saben por qué? Es que ellos no viven en un tiempo. Ellos no tienen un entendimiento del tiempo. Y saben que a veces aprendí yo: ¿será que ellos siempre viven en el tiempo de Dios? Siempre están presos para todo. Ellos no saben a qué hora van a la iglesia. Si usted le pregunta a un niño como yo, hijo, ¿a qué horas? O a Víctor o a veces Renan me pregunta: papi, ¿mañana es escuela?
Sí, hija, es que ellos no saben. No viven en el tiempo, porque son niños. Un niño vive así desintonizado de lo que pasa en el mundo. Es inexperto. Y si usted haga esa prueba, pregúntele a sus hijos. Y siempre le van a decir, ¿qué día es hoy, papi? No saben. Porque ellos no tienen entendimiento del tiempo en que vivimos, en cuanto a las horas, en cuanto a los días. No sé hasta qué edad ellos usualmente tienen ese entendimiento, no sé si a los 8 o a los 5, de que llevan día tras día. Pero mi hija Briana tiene 6 años y todavía me pregunta, papi, ¿tengo escuela? Papi, ¿tengo iglesia? ¿Sabe por qué? Porque no ha dejado ese tiempo de niñez a un tiempo maduro. Todavía no es su tiempo. Pero llegará un tiempo donde ella sola sabrá que el martes, el miércoles, jueves y viernes. Haga la prueba. Haga la prueba. Entonces, Mateo 10:13 dice: y le presentaban niños para que le tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban. Y viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Mire, yo le voy a dar otro ángulo a esto. Dice que había personas que presentaban niños, y no lo voy a poner en una forma de edad, lo voy a poner espiritualmente. Porque si usted es líder y usted tiene personas a su cargo que son niños que les está enseñando, dice que había personas que iban a presentarlos al Señor Jesús. Pero dice que los discípulos reprendían, no a los niños, a las personas que los traían. Léanlo conmigo. Marcos 10:13 dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. ¿Sabe? Usted como un tutor tiene que entender que va a llegar un momento, y que va a llegar un momento donde alguien te va a decir, mire, te va a decir, ese niño que tú tienes ahí es berrinchudo, ya no le des oportunidad, no lo escuches. Porque los discípulos hicieron lo mismo. Dice que reprendían a las personas que traían para presentarlos al Señor Jesús. Usted va a tener a la cargo personas que usted les va a estar enseñando. Por favor, usted como tutor tiene que entender, tráigalos, déjenles que Dios los use, enséñenles, porque van a haber personas que a lo mejor van a decir, ese es niño, no lo dejes que lea la Biblia, no dejes que predique, no dejes que enseñe, porque todavía es niño. No, es que los tutores entendían que cuando lo llevaban al Señor Jesús, entonces era el momento oportuno para que ellos, el reino de Dios viniera a él. Un niño es el reino de Dios. Por eso que cuando es un niño uno, dice que el niño, tú le enseñas algo y ellos te lo captan en segundos. En segundos. Ellos tienen una capacidad de aprendizaje. Pero me voy ya para terminar. Marcos 5:40, ya casi termino. Hay otra historia también que a mí me impresionó mucho. Marcos 5:40 dice, es la historia cuando este varón, su hija estaba a punto de morir, y que dice que cuando llegó a los pies de Jesús, ¿se acuerda que llegó la mujer y tocó el borde de su manto? Que cuando dice que este hombre se dio cuenta que la niña había muerto, llegó uno y le dijo, no moleste más al maestro. Le dijo el Señor Jesús, no temas, solamente cree. Bueno, el punto es que llegó a la casa de él, y dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Entonces dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que nadie le supiese, y dijo que le diesen de comer. Cuando yo leí esta historia, y mire cómo pasa esto, cuando ella estaba a punto de morir, dice, murió, tenía 12 años, ¿no? Se recuerda que los 12 años es cuando empiezas a enseñar, cuando empiezas a hacer algo como lo hizo el Señor Jesús. Cuando esta niña muere, el Señor le dijo, todavía no es tu tiempo, porque había pasado de un momento de transición donde él sabía
que de 12 en adelante iba a empezar a hacer cosas diferentes. Había personas que se burlaban, pero ¿sabe? Jesús siempre tomaba a Pedro, a Juan y a Jacob. Esos fueron los que vieron cosas extraordinarias. ¿Saben por qué? Porque eran personas maduras. Y cuando dice que esa niña murió, dice que solamente llevó a los 3. Muchos se burlarán, muchos pensarán que aquí habrán niños, porque algo que aprendí del hijo pródigo es esto, que cuando el hijo pródigo salió, el hijo mayor pensó que nunca iba a volver y no sabía los planes del padre. No sabía que lo único que el padre quería era que el hijo madurara para que cuando volviera, ahí entonces ejercieran el ministerio. Aquí hay muchas personas que se han ido, quizás a lo mejor vuelvan, y que cuando vengan sean personas maduras, que sean como esta niña que pues, supuestamente murió, pero lo que no sabía la demás gente que se burlaba, que era el momento de transición para pasar de un lugar a otro y empezar a madurar. Ahí es cuando tú te das cuenta de mujeres, de jóvenes que supuestamente los ves tirados. Tú dices, no, ya no se va a levantar, se va a quedar así como niño, pensando, actuando como niño. Pero déjame decirte que en ese momento cuando mueren es cuando Jesús dice, le dice, Talita cumi, a ti te digo levántate, y empieza a madurar. Empieza a ejercer lo que Dios te ha dado. Empieza a tomar dominio, poder, autoridad. 12 es un número de gobierno. 12 es un número de autoridad. Cuando tú entiendes eso, entonces dice, no importa que yo vea como niño a esa persona, aunque la veas tirada, tú tienes que entender que que Dios la puede levantar. Porque en Efesios 4:14 dice así, con este término. Dice, Efesios 4:14 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres, para que engañan y empleen con astucia las artimañas del error. Cuando usted sea maduro, ahí están los 4: profeta, apóstol, maestro, pastor, evangelista. Están los 5 ministerios. ¿Sabe para qué sirven esos? Oscar ya habló con ellos, que usted tiene que tener eso en sus vidas, porque nosotros que enseñamos, haremos que los niños crezcan. Cuando usted es tutor, su trabajo es hacer que el que es niño madure. Usted se va a dar cuenta, hermano, que cada uno tiene talentos. Usted va a saber que más de alguno tiene talentos. Usted va a ver en algún hermano que tiene talentos. Aquí hay hermanos que pueden estar tocando el piano. Aquí hay hermanos que tienen talentos extraordinarios. Usted lo va a ver, pero le toca ser un tutor. Mientras él sea niño, a ti te toca ministrar los dones del niño, y cuando ya sea adulto, tú lo dejarás hacer lo que ya el Padre le ha encomendado. Pero usted y nosotros tenemos que entender, como dice Efesios, los apóstoles, los profetas, maestros son puestos para que cuando alguien sea niño, madure, y que cuando venga alguien que quiere enseñar algo erróneo, dirá, no me vas a engañar, porque yo tuve un tutor que me enseñó y ahora puedo analizar bien. Su deber mío y suyo es cuidar los dones que alguien tiene. Ese es el trabajo de un tutor, alguien maduro. Y yo creo que, seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros hemos pensado que alguien se va a quedar como niño? Aleluya. No madura. Piensas que se va a quedar así, y cuando lo ves tirado dices, ese ya no maduró, ya se quedó ahí. Pero a lo mejor lo que no puedes pensar es que está en ese momento de transición para ya ejercer a los 12 años, como lo hacían todos, un ministerio. Porque Gálatas dice, en cuanto eres un niño, tiene que tener tutores. Y por último, si usted tiene dones y tiene talentos, yo le diría a usted, déjenos a que esos dones y esos talentos puedan salir a la luz. Deje que los que les enseñen a usted puedan ayudarle a usted
a que los dones que usted tenga los pueda ministrar. Déjese enseñar. Si usted sabe que tiene un tutor, deje que la pastora le enseñe, deje que el pastor le enseñe, deje que alguien le enseñe, porque mientras uno es niño no puedes ejercer algo. Pero si tienes tutores que te enseñen, te garantizo de que cuando ya madures te sorprenderás de lo que tú has aprendido. Pero es necesario que usted se deje enseñar, porque un tutor ministra, un tutor cuida, un tutor hace el trabajo de cuidar hasta que el niño crezca. Entonces dice: ya no me toca a mí, te toca a ti crecer y tomar posición de ellos. Yo le diría a la gente que viene comenzando, a los que vienen comenzando, déjenos enseñarnos, déjenos enseñarnos. A lo mejor vienen por primera vez, a lo mejor no entienden muchas cosas, pero les garantizo que aquí hay personas que les van a enseñar mucho y que van a crecer más rápido. Si ustedes se dejan enseñar y que ustedes saben y entienden que lo que se hace aquí a veces no lo entienden, para eso estamos nosotros como tutores, para enseñarles a ustedes a poder crecer y algún día ustedes también puedan enseñar a otra persona, porque esta es una cadena. Nosotros enseñamos, tú aprendes y de ahí tú sales a enseñar, y al que le enseñas tú le vas a ir enseñando, y el que aprende va lo mismo. Entonces le diría a usted: déjenos enseñarle. No se fije en la edad, no se fije en la estatura, no se fije en la edad que uno pueda tener. Fíjese en lo mejor lo que uno le puede enseñar, y le garantizo de que lo que usted tiene se explotará al máximo, porque Samuel lo explotó al máximo porque se dejó enseñar de alguien, y cuando ya fue maduro dice que lo sacó afuera y fue un profeta extraordinario, pero tuvo que ser enseñado, tutoriado por alguien. Déjese enseñar, déjese ministrar. Si usted sabe que no puede con nadie, dígale: pastor, no puedo, enséñeme cómo hacerle, enséñeme cómo hacerle, y le garantizo de que tu vida será mejor, será más bendecida. Y así le doy la parte a mi pastor y terminamos así. En el nombre de Jesús, gracias.